7:18 de la mañana dijimos, vamos a hablar con un historiador para que nos ayude a entender, nos dé algunas claves para entender esta fecha tan importante que fue para y es para la historia argentina, gusto o no, como es el 17 de octubre de 1945. Vamos a hablar al respecto con Pablo Yurman, es además de historiador, abogado, es profesor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, así que va a ser un gusto hablar con él. ¿Cómo estás, Pablo? Buenos días. Hola, ¿cómo estás, Antonio? Una aclaración, no soy historiador profesional, soy simplemente un abogado apasionado por la historia, ¿sí? Abogado apasionado por la historia, perfecto. Vale la aclaración, te pedimos... Claro, porque por ahí los historiadores... Ah, bien, sí, sí, sí. Bien, no, te decíamos, ahí te estamos escuchando bien. Pensé que había algún error. Sí, también tenés un canal en YouTube, Mates con Historia, muy interesante, para aquellos que estén incluso cursando alguna materia de la facultad. Hay temas que toca Pablo, que están muy bien resumidos. Por allí a veces uno no tiene tiempo, ¿no?, para entrar en tanta bibliografía y te ves una de estas pastillas ahí en YouTube y están muy buenas. De hecho, también hay una del 17 de octubre de 1945. ¿Qué se puede decir sobre esta fecha, Pablo? Bueno, a ver, a mí me parece que es interesante, porque lo que sabemos todos es, es que es la partida de nacimiento del justicialismo, podríamos decir, ¿no? Un poco la fecha icónica, ¿no? 1 millón de personas en Plaza de Mayo reclamando la libertad de Juan Domingo Perón, que en ese momento estaba detenido en la isla Martín García, y bueno. A mí me gusta verlo también para entenderlo, porque a mí no siempre más directo, Te, te hacerse pedimos, ciertas... te pedimos, Sí, Pablo, que te reubiques, porque por allí se va el audio, cerca de alguna ventana, si puede ser, como para tenerme mayor bueno, fidelidad. ahí está mejor. Ahí te escuchamos mejor, sí, 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 sí. Bueno, hay que entender, ¿qué hay que entender? Y hay que entender por qué había 1 millón de personas pidiendo la libertad. O sea, eso debería poder explicarse, digamos, ¿no? Ujú. ¿Por qué el día de Alem les había dado ese hombre, que ahora estaba en desgracia, para que 1 millón de trabajadores fueran a reclamar por él, ¿no? Y eso no se entiende si no entendemos lo que pasó en la Argentina durante la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, que duraron 6 años, ¿no? Nosotros fuimos neutrales, o sea, no tuvo impacto en la Argentina respecto de la cuestión bélica, o sea, no hubo soldados argentinos muertos por la Segunda Guerra Mundial, pero tuvo un impacto muy beneficioso de forma indirecta, que es que todo lo que nosotros comprábamos, la Argentina exportaba materias primas, trigo, carne, lana, maderas, y comprábamos todo el resto. O sea, desde cualquier producto manufacturado lo comprábamos a los países europeos. La guerra, durante 6 años, impide eso, porque no llegan ventiladores, heladeras, en fin, pongan el ejemplo de producto industrial que quieran, ¿sí? Y eso generó una industrialización no programada, no proyectada, no fomentada estatalmente en la Argentina, pero industrialización al fin. Los que venían de La Rioja, de Corrientes, de Santiago del Estero, que vivían, que subsistían, esas poblaciones, venían al conurbano de Rosario, de Buenos Aires, en fin, las ciudades de Córdoba, a las fábricas incipientes, ¿no? Esas fábricas nuevas que empezaron como un taller que ponía el Tano, el gallego, y que empleaba primero a sus hijos, a sus sobrinos, Ujú, claro. al hijo del vecino, pero claro, había un mercado interno. Sí, una cosa una cuestión muy artesanal, hasta si uno quiere, ¿no? Primero sí, Ujú. pero después el Tano puso, en vez de un taller, compró un lote y puso una fábrica, ¿me entendés? Claro. Y entonces ya no le alcanzaba la mano de obra que tenía a disposición en el lugar. Y por eso se produce un gran fenómeno de migración interna en la Argentina, bueno, de lo que después despectivamente algunos van a llamar los cabecita negras, ¿no? Claro, eran personas de tez cobriza, de pelo negro, es decir, claramente mestizos, de esa Argentina olvidada por la generación del 80,
por el modelo agroexportador. Eran los criollos que sobrevivían. ¿Sobrevivían dónde? En Catamarca, en La Rioja, en Santiago del Estero. Esas provincias nunca se habían beneficiado de la Argentina granero del mundo, ¿sí? Y el único que capta ese fenómeno, y que lo va a capitalizar, se llama Juan Domingo Perón. El resto de los políticos vivían en Bavia, como, bueno, ahora aquí una pequeña interrupción. Sí. Aquí nace un debate, porque para algunos Perón es como que intenta manipular a estos sectores excluidos, utilizando un lenguaje más actual, ¿para qué? Para posicionarse políticamente e ir haciendo carrera. Porque sí, tenía intenciones, Perón ya formaba parte del GO, para algunos grupos de oficiales unidos, para otro grupo de obra de unificación, pero que tenían apetencias de poder. Entonces muchos dicen, la idea de Perón era manipular a la gente, manipular a los trabajadores, esto obviamente desde los sectores antiperonistas, se dice. Sí. Obviamente que los peronistas, o más también del campo popular, utilizando otra terminología actual, no, pero ¿cuánto hay de cierto en esto y cuánto había en el plan original de Perón el hacerse obrerista? Porque Perón termina siendo obrerista de alguna manera. Mira, uno no puede estar en la cabeza ni de Perón, o sea, ¿qué es lo que él quería en su rincón más escondido de la conciencia? No lo sé, sinceramente no lo sé, tampoco me interesa, porque en realidad uno evalúa hechos. Acá hay algo muy concreto. Los que lo acusan de eso es porque ellos perdieron su clientela de pobres a los que manipular, ¿sí? Su sujeto de representación. Como quiera llamarlo. Claro. Acá hay un hecho muy concreto, porque se va a producir un quiebre también a nivel de lo que llamamos el sindicalismo argentino, porque sindicalistas ya había, antes de Perón ya había sindicalistas. Estaban los anarquistas, estaban los trotskistas, estaban los socialistas, había sindicatos marxistas, ya había, ¿eh? No es que Perón inventa o surge en el 45 el sindicalismo argentino. No, surge un sindicalismo distinto a todo ese. Claro. ¿Por qué? Porque esos sindicatos que ya estaban, que en realidad el guión se lo hacían en Moscú, sí, eran sindicatos internacionalistas, ¿no? Con la variante internacionalista de ¿cómo podemos decir? Sindicalismo más clásico. Es muy concreto. Claro. Para decirlo más sencillo y que se entienda, en ese proceso de industrialización, en el que el chango santiagueño que era puestero en un campo y sobrevivía en un rancho, por lo menos tiene la posibilidad ahora en Hurlingham, en Quilmes, en Lomas de Zamora, en Rosario, de ser obrero calificado industrial. ¿Vos con cuál de las dos situaciones te quedás, Antonio? Claro. Yo me quedo con la segunda, ¿sí? Sí. Porque se supone que uno vive mejor siendo obrero calificado industrial, en una fábrica, con turnos, ¿sí? Bueno, y claro, es lo que hicieron cientos de miles de santiagueños, de correntinos, y a estos se les acercaban los marxistas, los anarquistas, los trotskistas, ¿y qué le decían? Le decían lo mismo que dijeron siempre, que el tanito que les había dado empleo era un opresor. Es cierto, el tano, el gallego, el sirio que pasaron del taller a la fábrica, luego con fomento estatal, y si no los controlabas, bueno, sí, por ahí te explotaban un poco, ¿sí? Eso es la historia de la humanidad, es cierto. El sistema capitalista, en definitiva, ¿no? Claro. Bueno, es lo humano, es la condición de lo humano. El empresario tiene afán de lucro, en general, no pone una fábrica para hacer beneficencia, pone una fábrica para ganar plata primero, ¿no? Pero le querían fomentar el odio de clases, cuando en realidad Perón lo que va a conseguir es que entiendan que la salida es la cooperación de clases. Claro. La cooperación. No significa el noviazgo. No es noviazgo de clases. Viene pero en sí este la sentido, cooperación. me la dejaste picando ahí. ¿Viene en este sentido Perón de alguna manera a evitar el avance del comunismo? Porque en esa época se hablaba de peligro rojo. Sí, por supuesto, claro. O sea, viene de alguna manera con esta estrategia de alianza de clases a evitar la lucha de clases de la Argentina. Sí, por eso el sindicalismo argentino, luego, sí, después del 17 de octubre, cuando se ganan las elecciones y el peronismo está en el poder,
se va a estructurar, digamos, básicamente en la CGT, que es uno de los pocos casos de un sindicalismo no marxista. Claro. Sí, Mirá sí, que sí. hasta ahí, en el resto del planeta, en Europa sobre todo, pero me refiero a la Europa occidental, ¿sí? España, Italia, Alemania, los sindicatos son de cuño marxista. Bueno, en Argentina no, vos entras a la CGT y tenés el crucifijo, la imagen de la Virgen, o sea, acá es muy distinto. ¿Por qué? Bueno, porque existió el peronismo. Ahora, yo quisiera, porque si no podemos confundir las finalidades. La gente, cuando fue a reclamar trabajo. Ujú. ¿Se entiende? Los que iban eran trabajadores. Y la plaza se empezó a llenar desde las primeras horas de la mañana, con los primeros trabajadores que se despertaban de madrugada. Y la gente iba a reclamar trabajo, porque le había tomado el gusto a la dignificación que da el trabajo, no el subsidio. No reclamaban planes para seguir vegetando en la nada, reclamaban trabajo. Por Ujú. eso, dentro de 2 días, tratar de evitar un homenaje sincero al 17 de octubre, es la actual dirigencia del Partido Justicialista, que lo único que genera son planes y no trabajo, ¿eh? Y la idea de dignificación de la persona, bueno, quedó allá olvidada O en el sea, arcón de los recuerdos. el peronismo actual no es peronista, digamos. Mirá, es la negación misma de lo que fue el peronismo. Claro, Claro claro. que el agua, ¿no? Cuál fue el papel, y acá nos metemos en un tema tabú, ¿no? Porque hay muchos peronistas que odian a la policía, esto es una realidad. Pero ¿cuál fue el papel de la policía en aquellos hechos del 17 de octubre de 1945? Porque, como bien vos decís, la gente se va acercando a la plaza, algunos incluso cruzando a nado ese río allí no, que lleva camino hacia hoy Cava, sería. Iban como podían, descalzos, bueno, de la figura del descamisado, tomaban colectivos. ¿Cuál es el papel de la policía? Porque si la policía hubiera reprimido temprano en la mañana, no se hubiera, esto va de suyo, no se hubiera ido acumulando la gente, pero en un momento, al no reprimir, se acumulaba más gente, más gente, más gente, y en un momento se les hizo imposible ya pensar en una estrategia más dura, represiva, porque iba a ser una carnicería, básicamente, iba a pasar a la historia como el momento Claro. de la mayor matanza argentina. Sí, sí, es una jornada muy compleja porque primero que toma desprevenidos, bueno, a la propia CGT. La CGT, por la detención de Perón, había convocado un paro general el día 18. O sea, la gente se adelanta, ¿no? Claro. No espera el 18. Hay coincidencia en que en realidad no fue algo organizado, la movilización, fue espontánea. ¿Qué quiero decir con espontánea? En una época en la que no había WhatsApp, en el que había teléfonos fijos, pero muy pocos, no en las barriadas ni en los cordones industriales, Ujú. la convocatoria iba en el boca a boca, la gente se trasladaba de fábrica en fábrica, ¿no? Ahora, esto también impacta en el gobierno. A ver, Perón había sido parte del gobierno hasta hacía 5 días. Claro. Había sido ministro de Defensa, vicepresidente y secretario de Trabajo y Previsión Social, los 3 cargos al mismo tiempo. Por un golpe interno de un sector del gobierno militar de entonces, que presidía Edelmiro Farrell, que era amigo personal de Perón. El presidente era amigo personal, ¿sí?, de Perón. Perón cae detenido. Es detenido y es llevado a Martín García. Ahora, ese 17 explotan las internas en el gobierno. Estaba el general Ábalos, que era parte del gobierno, pero que era el ala antiperonista, digamos, del gobierno. Y estaban los que todavía estaban con Perón y no habían sido detenidos ni habían caído en desgracia. Entonces, lo que vos preguntás de la policía, sí, va a haber ahí como algo contradictorio, porque en algún momento, en un momento se ordena, por ejemplo, levantar los puentes levadizos que cruzan el riachuelo, esto que vos comentabas, Claro. ¿no? Ujú. Lo que obliga a que los que venían de Avellaneda, de Quilmes, cruzan a nado, de ahí quedan como llenos de grasa, ¿no? Porque el riachuelo es un río muy contaminado.
y de ahí el mote despectivo, los grasas, ¿no? Los grasitas, ¿no? Sí, 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 sí. Y la policía sí, lo cierto es que la policía no reprime. No reprime. Yo creo que alguien debe haber evaluado la cuestión de los costos, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte no reprime por algo muy interesante también de destacar. Esto creo que hay que valorarlo y ponerlo en un contexto. Estamos de acuerdo en que el 17 de octubre es un día que marca un antes y un después en la historia, por lo menos del siglo XX en la Argentina. No sé si ponerle la categoría de acto revolucionario. Bueno, supongamos que no. Yo creo que el peronismo fue revolucionario. Yo en lo personal creo que el peronismo es revolucionario, ¿sí? Lo fue, por lo menos. Ahora no. Acabo de aclarar que de lo que estamos hablando no tiene nada que ver con los cachivaches que están hoy en el PJ. Nada que ver, ¿no? Pero fue revolucionario. Ahora, las otras dos grandes revoluciones a nivel internacional, la Revolución Francesa y la Revolución Bolchevique, costaron la sangre de decenas de miles de personas, ¿sí? Claro. O sea, fueron baños de sangre. La Bastilla, muy lindo, todo lo que vos quieras, pero en esa plaza... Bueno, aquí esta idea de que el peronismo de alguna manera es una revolución en paz, ¿no? Una revolución pacífica. Mira, el 17 de octubre no corrió sangre de nadie en la Argentina. Y se cambió la historia, el curso de la historia argentina. Es más, el único muerto va a ser un muchachito de 17 años. Darwin Passaponti. Sí, sí, sí. Exacto. Darwin Passaponti, que era uno de los que habían ido a la plaza. Va a ser tiroteado por los comunistas. La terraza de un diario en Buenos Aires. Sí, sí, frente al diario de Crítica por los comunistas. Exacto. Finalmente, seguramente te vamos a convocar para otra oportunidad para hablar sobre algún otro hecho histórico, pero se nos acaba el tiempo. Pero quería pedirte una reflexión sobre el 17 de octubre y sobre lo que implica el peronismo y ese modelo sindical que va a empezar a nacer con el peronismo en momentos donde hoy en Argentina tenemos 40% de pobres, 10% de indigentes. Ya la relación de dependencia va muriendo, no solamente por lo que pasa en el mundo, que hay cambios en el mundo del trabajo, sino aquí en la Argentina, de 44 millones, solamente, o sea, de 44 millones que somos los argentinos, aportan 7 u 8 al erario. Bueno, esa Argentina peronista hoy no existe más. ¿Qué significancia tiene esa fecha fundacional, si uno quiere, de la historia argentina de los tiempos que corren? Lo que se busca hoy es volver a antes de la década, digamos, del proceso de industrialización que yo acabo de explicar hoy, ¿no? O sea, el sindicalismo peronista tiene origen en ese proceso de industrialización. Claro. La UOM, ESMATA, en fin, ¿no? Petroquímicos, petroleros. Es muy sencillo. Si vos vas a volver a un país reprimarizado, exportador de soja y de minerales de la cordillera, sin valor agregado alguno, entonces, ¿qué sentido tiene un sindicato que nuclee a los trabajadores de las fábricas de autos, SMATA? Ninguno. Claro. Esos sindicatos tienden a desaparecer. Lo curioso es que los que están en esos sindicatos no lo vean y sigan aplaudiendo como focas, ¿no? Bueno, creo que la historia no perdona esos errores. Muchas gracias por el contacto, Pablo. Bueno, no, gracias a ustedes, que estén bien. Muchas gracias, adiós.